Gloria a Dios, Dios les bendiga, pueblo de Dios, en esta mañana, todos aquellos que están en este momento conectándose para tener este tiempo de adoración y de palabra, en este domingo 29 de damos bienvenida a los hermanos de convento, de Ojo de Agua, Las Esperanzas, el Bajo Las Esperanzas, La Ceniza y en el mundo que nos estén escuchando. En este momento, los que estén sintonizados, quisiera invitarles que adoremos al Señor por un momento, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Aún en este tiempo de crisis, Dios es digno de ser adorado. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Pon tu carga sobre Cristo esta mañana. Adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Adórale en tu casa, adórale en donde te encuentras, dale la gloria, dale la honra y la alabanza a Cristo en esta mañana. Él es digno de recibir la gloria. Permite que Él lleve tu cansancio, tu fatiga, tu angustia, tu tristeza, tu temor, tu soledad, toda carga pesada en tu hombro sea quitada en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venimos a adorar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero invitarle en esta hora a abrir su Biblia en Números, capítulo 16, versículo 41 al 48. Números, capítulo 16, versículo 41 al 48, los que puedan dirigirse ahí a su Biblia para compartir la palabra del Señor en esta mañana. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis muerto al pueblo de Jehová. Y aconteció que como se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, y mirando hacia el tabernáculo del testimonio, he aquí la nube había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron a Moisés y Aarón delante del tabernáculo del testimonio, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon perfume, y ve pronto a la congregación y haz, porque el furor ha salido
delante de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y puso perfume e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el asunto de Coré. Después se volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo del testimonio, cuando la mortandad había cesado. Ahí en tu casa, mi amado, mi amigo, si puedes tomar un papel, una nota, para que tomes apunte de lo que vamos a compartir en esta hora. Cuando miramos el texto en esta mañana de Números, capítulo 16, nos enfocamos en el verso 41, pero la historia bíblica comienza desde el verso 6 con la rebelión de Coré. Coré era familia de Moisés. Datán y Abirán eran hijos de Rubén, eran los primogénitos de Jacob. Y en el versículo 1 se manifiesta una rebelión, una conspiración de estos dos poderes, podemos decir el político y el religioso. Por un lado, Coré como levita, siendo religioso, y Datán y Abirán como los primogénitos príncipes de Israel, lo político. Y se congregaron, dice la palabra, contra Moisés, se rebelaron contra lo establecido por Dios, y ocurre en ese día que Dios de una forma extraordinaria reprendió el que el pueblo y este grupo de casi 250 personas que se rebelaron contra Aarón y Moisés para no reconocer su autoridad como líderes espirituales. La Biblia dice que no murieron de una forma normal. Dice que la tierra se abrió y se los tragó. Es interesante que hoy la arqueología, los expertos, la alta crítica cuestiona esto de que la tierra se abriera, y algunos han hecho investigaciones y dicen que donde estaba la tienda de Coré, la tienda de Datán y Abirán, era un terreno cubierto con una capa muy delgada, y abajo estaba un fango, abajo estaba un lodo. Y lo interesante es que los hombres de ciencia dicen, bueno, que fue la naturaleza lo que hizo que estas familias se hundieran. Pero cuando vemos la palabra, vemos que Dios utilizó la naturaleza, como bien dicen ellos, los expertos en la ciencia. Dios usó la naturaleza para castigar a este pueblo, para que los enterrara. Hoy que estamos viviendo una crisis en el mundo, hoy escuchamos personas y escuchamos noticias y escuchamos artículos que dicen también que esto es algo de la naturaleza. Pero cuando vamos al libro del Evangelio de Mateo, cuando Jesús detiene el viento y la tempestad en el mar, aquellos discípulos se sorprendieron y dijeron una palabra eterna que resuena en el siglo de los siglos. Dice, ¿quién es este que aún los mares y el viento le obedecen? Quiero decirle, amigo y hermano, que aún la naturaleza obedece al Creador, aún la naturaleza obedece al Eterno. Para aquellos que tal vez dirán, oh, yo no creo en Dios. Alguien me dijo ayer una frase interesante: no hay ateo, porque el que dice que es ateo es porque cree que Dios existe. Entonces, no hay en este mundo persona que no pueda creer que Dios está en el asunto. Cuando vemos la palabra, hay algo que me ocupa para compartir en este día y dar 3 lecciones de este capítulo 16. Hay una frase que yo quiero a la iglesia que está conectada en esta mañana. Es que Moisés le dijo a Aarón, corre, toma el incensario y toma fuego del altar y pon incienso en él y corre, porque la mortandad ha comenzado. Y Aarón corrió y se metió, dice el verso 48, se metió
entre los vivos y los muertos. Esa es la misión de la iglesia. Para aquellos que están conectados en esta mañana o escucharán posteriormente este mensaje, nuestro llamado y nuestra misión, como lo dije el domingo pasado, es en este día ponernos entre los muertos y los vivos. Es ponernos a hacer la obra del sacerdocio. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que hoy cada creyente, cada hijo de Dios ha sido llamado a ser un sacerdote. Este día de ayuno de 3 días que hemos convocado para esta congregación, hoy en este tercer día, nuestra misión es meternos en medio de la mortandad. Los que han visto noticias últimamente, algunos están sorprendidos, asustados, atemorizados. Otros tenemos que activar la fe en esta mañana de creer que la iglesia tiene la respuesta en la oración. La iglesia tiene el poder para detener en el nombre de Jesús todo pronóstico, para ponernos de rodillas y clamar delante de Dios. Clamar a nuestro Dios por misericordia. Clamar a Dios para que en este día, en este tiempo, podamos ver la gloria de Dios. Encuentro 3 lecciones para que miremos en este texto. En primer lugar, miramos en el texto que dice, y al día siguiente. Y es interesante, al día siguiente de todo lo que ha hablado. No habían pasado 24 horas cuando el pueblo vuelve a murmurar. El pueblo se vuelve a levantar contra Moisés y Aarón. Por eso la primera lección que miramos en este pasaje, y lo tenemos en Proverbios 26, versículo 2, dice que la maldición no viene sin causa. Dice Proverbios, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa nunca vendrá. Entonces podemos decir, amigo y amado, que este pueblo estaba en el desierto. Se levanta en primer lugar Coré, Datán y Abirán, se rebelan, mueren 250 personas, porque dijeron, ¿acaso solo Jehová ha hablado por Moisés? ¿Acaso solo Dios ha hablado por Aarón? Y mueren esas personas, pero al día siguiente la palabra dice que el pueblo se volvió a rebelar. Y es ahí donde la gloria de Dios, el verso 41, dice que la gloria de Dios desciende. La gloria de Dios viene y aparece sobre el tabernáculo, y Moisés y Aarón se presentan a la puerta. Y hay una palabra de Dios que dice a Moisés, quítate y apártate y destruiré a este pueblo. ¿Sabe? La Biblia dice que Moisés se tiró y Aarón de rodillas. Y es que en este día, pueblo del Señor, amigo que me escucha, solamente podemos humillarnos delante de Dios. Solamente podemos hacer doblar nuestras rodillas y clamar al Señor. Lo único que detuvo la ira de Dios, lo único que detuvo que Dios actuara en ese instante, es que Moisés estaba delante de Dios. Es que Moisés estaba de rodillas. Dios no podía traer juicio sobre este pueblo porque había alguien de ahí de rodillas delante de Dios. La Biblia nos exhorta entonces en esta mañana, iglesia, a tomar nuestro llamado, a estar de rodillas por el pueblo, estar de rodillas para que la mortandad que ha comenzado en el mundo se detenga. La mortandad que ha comenzado a suceder se detenga, y que Dios tenga misericordia de nuestro país, Costa Rica, por hombres y mujeres en todo este país que han doblado y seguiremos doblando nuestra rodilla delante del único y sabio Dios verdadero. Moisés se pone de rodillas y Aarón, como sacerdote, se metió en medio de los muertos y los vivos. Y podemos ver ahí el poder de Dios.
Podemos ver ahí, aunque lo cité hace un rato, que algunos dijeron que el juicio anterior era por naturaleza, era por lo frágil del terreno. Pero sabe, ahora podemos ver de una manera sobrenatural, porque Aarón se metió entre los vivos y los muertos y la mortandad se detuvo. Eso me habla a mí, amigo y amado que me escucha, que hay poder en Dios. El versículo 26 de número 16 dice: la mortandad fue traída por el pecado de ellos. Así que la maldición tiene una causa y se llama el pecado. El pecado del hombre, el pecado de la mujer trae el juicio de Dios. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del impío. Así que Dios no se goza de la muerte del impío, sino que dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero Romanos dice también que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mira el versículo 38 de número 16. Dice: porque ellos pecaron contra sus almas. Así que la razón de por qué vino el juicio de Dios en este capítulo 16 es por el pecado. Ellos pecaron contra sus propias almas. Y un día después, otra vez, el verso 41 dice: y murmuraron contra Moisés. Quiero decirte, hermano y amigo, que a veces nosotros vemos como algo liviano la murmuración. Vemos como algo sin ninguna causa que puede venirnos. Pero el texto que nos está ocupando esta mañana dice que fue por la murmuración. Así que la murmuración es pecado. La murmuración desagrada a Dios. La murmuración atrae el juicio de Dios. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El remedio para el pecado es el arrepentimiento. El remedio para alcanzar el favor de Dios es que nos volvamos de corazón al Señor. Hoy miramos personas hablando algunas cosas importantes, interesantes. Escuchaba a alguien decir ayer: nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables. Es que el mundo hasta aquí caminó pensando que no necesitaba de Dios. Hasta aquí muchos hombres poderosos, fuertes, han creído y Dios se va a manifestar de acuerdo a lo que Él es. El apóstol Pablo dice: porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar su naturaleza. Sabe, algunos me han preguntado: pero si Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer todo, tal vez para alguien le tengo algo que decir esta mañana. Dios no lo puede hacer todo. Hay algo que Dios no puede hacer, y es así que Dios tiene que actuar de acuerdo a su naturaleza. Y la naturaleza de Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y ahí en el texto que nos estamos mirando esta mañana, Dios no pudo destruir a este pueblo. Dios le dijo a Aarón y a Moisés que se pusieran de pie y se apartaran y lo destruiría. Así que el amor de Dios se reflejó en ese día, en esa tarde, en esa mañana. Se refleja para no destruir al pueblo, porque la naturaleza de Dios, que es amor, decía: no puedo matar porque hay alguien ahí que está de rodillas. Hay alguien ahí que se está poniendo en medio de los muertos y los vivos. Y por causa de esas dos acciones de Moisés y de Aarón, el amor de Dios se reveló. En este tiempo, yo sé, no podemos decir cuándo acabará esto, pero sí podemos decir que el amor de Dios se revela en este tiempo. Porque hay iglesia que ora, hay hombres y mujeres que se están arrepintiendo, hay hombres que están reconociendo que es necesario tener a Dios en su vida. Dios no puede negar su naturaleza de que Él es fiel. Pablo dice a Timoteo: Dios no puede negarse a sí mismo.
La naturaleza no puede negarse. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 7, si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos, la naturaleza de Dios es movida a perdonar, porque Él es fiel. Porque Él no puede dejar de perdonar a aquel hombre, a aquella mujer que se vuelve a Él. Isaías, en el capítulo 46, el verso 22, dice: yo deshice como a nubes tus rebeliones, y como a niebla tus pecados, vuélvete a mí. Él dice, no importa lo que hayas hecho, no importa si me has ofendido, la naturaleza de que yo soy fiel, y si confiesas tu pecado y te vuelves, yo te perdonaré. Y más adelante en el capítulo 46 de Isaías dice, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y nunca más, dice, me acordaré de tus pecados. Número 2, 3 dice que la naturaleza de Dios es gracia. Cuando abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Amigo y amado, hoy es un tiempo en que veremos esta gracia de Dios, este favor inmerecido, este pueblo clamando, y la mano de Dios será movida. Otra naturaleza de Dios es que Él tiene compasión. Hoy Dios tiene compasión. Hoy Dios también se duele, porque si hay algo que Dios ama es al hombre, a la mujer que Él ha creado. Hablando de Jesús dice, y tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Así que Jesús fue movido a compasión. En otro pasaje del Evangelio dice que un leproso vino delante del Señor y doblando sus rodillas otra vez. Es que hay que humillarnos delante de Dios. Aquel leproso que era inmundo, aquel leproso que no podía nadie estar cerca de él, aquel leproso que nadie podía ni siquiera tocarle, se acercó al Señor y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y dice la palabra, y movido a misericordia, dice, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Bendito sea su nombre, porque Dios en su naturaleza es compasión. También la naturaleza de Dios, Él es poder, el Shaddai, el único que puede detener esto es Dios. Escuché al presidente americano y al presidente de Panamá en estos días y el de Uruguay diciendo, solamente podemos confiar. Y palabras textuales del presidente de Panamá, él dijo, si se humillan pidiendo, oren a Dios. Todos, dice, sabemos orar, dijo el presidente de Panamá. Ore como usted pueda, pero oremos. Es que la oración, es que creer que Dios es el único que tiene poder para transformar esta pandemia mundial, esta crisis que viene, solamente lo podemos lograr a través de oración. Como en un momento Dios detuvo la muerte en el pasaje que leímos, no podemos hoy confiar también en ese poder, porque Dios todavía tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control del mundo, Él tiene el control de la sociedad en que estamos viviendo. Dios tiene el control en este día. Ninguna maldición viene sin causa. Y en segundo lugar dice, Él actuará de acuerdo a su naturaleza. Y número 3, la tercera lección poderosa en este pasaje es la eficacia del sacerdote. Hoy le hablo a aquellos hermanos y hermanas que me están viendo y que verán este video posteriormente. Es tiempo de retomar nuestro sacerdocio. Nosotros como iglesia, muchos hemos descuidado el sacerdocio en la familia.
Y de alguna manera Dios en este tiempo ha permitido esto para que las familias volvamos a tener los cultos familiares. Volvamos a orar en familia. Este día es un día para correr y ponernos de rodillas para que esta mortandad cese. Es tiempo de que nos levantemos, porque dice la palabra, nos lavó y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este es el tiempo, hombre de Dios, para que te levantes ahí en tu casa y tomes el llamado para ser el sacerdote de tu casa. Usted, mujer, si no hay un hombre ahí en su casa, es tiempo de que tomes tu sacerdocio y llames a la familia y te pongas de rodillas delante de Dios. Porque Pablo dice, al ser comprados por precio, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Debemos ejercer nuestro sacerdocio. Hoy tenemos que interceder por nuestra familia. Debemos interceder por nuestro país. Debemos interceder por nuestros cantones, por nuestros barrios. Y vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos que estar comprometidos con la suerte de nuestro país. La iglesia tiene que actuar en este tiempo. Pastores que me escuchen en esta mañana, es tiempo de que nos levantemos comprometidos, porque la suerte de este país está en las rodillas de la iglesia. El presidente americano declaró el domingo pasado como un día de clamor nacional, porque Dios está moviendo aún a los poderosos, aún a los grandes, a reconocer que Dios es el único que tiene poder. La Biblia dice tremendamente, y cesó la mortandad. No podemos dejar en este tiempo de bajar nuestras manos en este momento. Es tiempo, y hago un llamado a los que estamos en este día de ayuno y seguiremos ayunando y clamando. No podemos dejar de soltar en oración a los doctores, a las enfermeras, al ministro de salud de nuestro país, a todas las fuerzas que están trabajando para ayudar a los que están siendo ya afectados por esta enfermedad, porque somos sacerdotes para clamar, porque viene una crisis mayor que esta, y se augura. Los expertos en las noticias hemos estado escuchando que se avecina algo más todavía añadido a esto. Es tiempo, iglesia, de doblar nuestras rodillas. Es tiempo de clamar por misericordia. Es tiempo de clamar por el turismo de nuestro país, que ya está en crisis, por las familias, por los negocios, por aquellos que todavía no han perdido su trabajo, para que no lo pierdan, por aquellos que ya perdieron su trabajo, que Dios tenga. Necesitamos una iglesia que cumpla su misión y que la cumpla de rodillas. Es necesario reconocer en este día que tal vez con el tiempo ocurrirá lo que dice esta frase, que somos de mente rápida, pero de memoria corta. Posiblemente después de que pase esta crisis, muchos se olvidarán de que se hizo clamor. Muchos se olvidarán de la iglesia que estuvo intercediendo, pero no importa, porque nuestra misión es orar. El cielo sí lo tendrá apuntado, el cielo sí tendrá memoria, porque dice la palabra que nuestras memorias y nuestras lágrimas, Dios las toma en una redoma para memoria delante del Señor. Hoy quiero hacer un llamado, y este llamado de Dios es para la iglesia. Los que hemos sido llamados afuera, los que hemos sido llamados como escogidos de Dios, un llamado a mantener nuestra lealtad al Señor. Dios aborrece la rebeldía, Dios aborrece la murmuración y es pecado, y los juicios vienen por causa del pecado. Somos llamados en este día a acudir ante Dios y doblarnos nuestras rodillas,
Aunque el mundo se rebele contra Dios, aunque el mundo no crea en Dios, aunque el mundo se mofe y se burle de los creyentes de las iglesias, tenemos que reconocer que somos llamados a humillarnos delante de Dios. Hay una sola cosa peor, dijo el pensador, hay una sola cosa peor que no tener razón, es tener razón acompañada con un espíritu malo. Hay muchos que hoy tal vez esta frase ocurrirá. Tendrán razón, pero irá acompañada de espíritu malo. Hoy es tiempo de volvernos a Dios y de reconocer su gracia, su fidelidad, su amor. La iglesia debe seguir sintiendo compasión por los que se oponen a su santidad, a su llamado, a su autoridad, como lo hizo Coré, como lo hizo Datán y como lo hizo Abirán. Hoy somos llamados a tener compasión por el mundo. Iglesia, este día último de este fin de semana de ayuno, doblemos nuestras rodillas. Ahí en tu casa yo te invito a doblar tus rodillas. Quiero invitarles que nos pongamos de rodillas en esta mañana delante de Dios. Hay que orar en esta mañana por la situación que estamos viviendo. Señor, en esta mañana nos humillamos. Señor, reconocemos que la iglesia es grande, poderosa de rodillas. Una iglesia que dobla sus rodillas es poderosa. Una iglesia que reconoce que Dios es el único que tiene el poder para detener esta crisis, para detener esta pandemia mundial. Señor, tú eres el único que tienes el poder. Padre, humillamos nuestro corazón ahí en los hogares, ahí donde estén escuchando. Si alguien va en su vehículo, se pueda detener y orar en este momento por misericordia. Orar por la gracia y el favor de Dios. Orar en esta mañana, Señor, por las personas que han perdido sus trabajos, que tú tengas misericordia, que tú les sustentes, que tú proveas la necesidad de ellos. Señor, por los que aún tienen trabajo, Señor, bendígalos, Señor, y que ese trabajo se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Señor, tenga misericordia en esta mañana de los médicos, los doctores, los enfermeros, Señor, el ministro de salud, lo bendecimos, Señor, en este día. Padre, un peso sobre él, dale confianza en esta mañana y dale paz a su espíritu, a este hombre de Dios. Bendígalo en esta mañana. Bendiga a todas las autoridades del país, al presidente de la república. Bendígalo en esta mañana. Hay una iglesia que clama, hay una iglesia que reconoce que solamente Dios puede detener esta mortandad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta mañana te adoramos, Señor, y te bendecimos. Padre, bendice a los que están oyendo esta transmisión y que oirán en el día, en la semana. En el nombre de Jesús, tu favor y tu misericordia sea sobre ellos. Bendecimos sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana que escuchó esta mañana, que se conectó o mirará este video posteriormente, Dios te bendiga. De parte de la familia pastoral Santa María Céspedes, de acá de La Ceniza, de la Iglesia Luz de Esperanza, te bendecimos y declaramos que tiempos mejores vendrán si seguimos humillados y reconociendo que Dios es el único que tiene el poder. Un abrazo, Dios te bendiga, y avisaremos si tendremos otra ministración por este medio, así que estés alerta para ahí recibir información. Bendiciones, que pases un domingo bendecido y en paz ahí en tu casa.